El equipo de construcción afuera de mi ventana habla rumano y discutió entrar a robar esta noche. No tenían idea de que yo entendía cada palabra de su plan. El andamiaje se levantó afuera de mi edificio de apartamentos una mañana de lunes a finales de septiembre. Estaba trabajando desde casa ese día, tratando de concentrarme en los informes trimestrales de mi firma de contabilidad, cuando el ruido metálico comenzó alrededor de las 7:00. Mi apartamento estaba en el tercer piso de un edificio de 6 pisos en Brooklyn, y aparentemente toda la fachada necesitaba renovación. La empresa de administración de propiedades había enviado un correo electrónico 2 semanas antes advirtiéndonos sobre la construcción, pero apenas lo había hojeado. Ahora me arrepentía de no haber prestado más atención mientras las herramientas eléctricas gritaban y los hombres se gritaban unos a otros a solo unos pies de mi ventana. Me puse los auriculares y traté de concentrarme, pero fue imposible. Alrededor de las 9:00, me di por vencido y caminé hacia la ventana para ver qué estaba pasando. 3 hombres trabajaban en el andamiaje directamente afuera, con cascos y chalecos de seguridad. Estaban señalando el ladrillo y discutiendo algo. Sus voces se escuchaban claramente a través del cristal a pesar de que no pude entender las palabras al principio. Luego uno de ellos dijo algo que me hizo congelarme con mi taza de café a medio camino de mis labios. Estaba hablando en rumano. Crecí en Bucarest hasta los 12 años, cuando mis padres emigraron a los Estados Unidos. Hablamos rumano en casa durante años hasta que mi madre falleció cuando yo estaba en la universidad, y después de eso mi padre y yo nos fuimos deslizando hacia hablar principalmente inglés. Habían pasado al menos 5 años desde que había tenido una conversación real en rumano, pero lo entendí perfectamente. El idioma todavía estaba allí en mi cerebro, esperando. El hombre de afuera se quejaba del calor y decía que este trabajo estaba tomando demasiado tiempo. Su compañero de trabajo respondió en rumano que deberían trabajar más rápido para poder terminar el jueves. Conversación normal de trabajadores de construcción. Regresé a mi escritorio e intenté concentrarme en las hojas de cálculo frente a mí, pero las voces de afuera me distraían constantemente. Hubo algo en escuchar inesperadamente el idioma de mi infancia que me hizo sentir nostálgico y con nostalgia por un lugar que había dejado hacía 2 décadas. Durante los siguientes días, me encontré escuchando a medias sus conversaciones mientras trabajaba. Hablaban de cosas normales, partidos de fútbol y sus familias, y de lo caro que estaba todo en Nueva York. Eran 4 de ellos rotando turnos, y todos parecían ser inmigrantes rumanos como lo habían sido mis padres. Para el miércoles, había empezado a reconocer sus voces. Estaba André, el mayor que parecía estar a cargo. Tenía una voz profunda y hablaba con un acento del sur de Rumania, cerca de la frontera con Bulgaria. Luego estaba Cristian, más joven y siempre quejándose de algo. Los otros 2 eran George y Mihai, chicos más tranquilos que en su mayoría solo seguían instrucciones. Llegaban todas las mañanas a las 7:00 y trabajaban hasta las 5:00. Tomando un descanso para almorzar alrededor del mediodía. Me había acostumbrado al ruido y descubrí que en realidad, podía trabajar bastante bien con sus voces de fondo. Era casi reconfortante, como tener la radio encendida en otro idioma que nadie más en el edificio podía entender. El jueves por la tarde, estaba en una conferencia telefónica con un cliente cuando escuché a André decir algo afuera que me hizo perder el hilo de lo que decía mi cliente. Había pasado de una conversación informal a un tono más bajo y serio. Dijo en rumano que había terminado de revisar todos los apartamentos de este lado del edificio. La mayoría de la gente trabajaba durante el día, así que las unidades estaban vacías. Había podido ver el interior a través de las ventanas mientras fingía inspeccionar el ladrillo. Silencié mi micrófono y me acerqué a la ventana. Mi corazón empezaba a latir más rápido. Christian respondió en rumano preguntando qué apartamentos valían la pena. André dijo que el del 5.º piso, el apartamento 5C, tenía aparatos electrónicos costosos a la vista, y la mujer que vivía allí dejaba su bolso en la encimera de la cocina cerca de la ventana. La había visto salir todas las mañanas a las 8:00 y regresar alrededor de las 6:00. Este apartamento, el 3B, también se veía prometedor. Buena computadora portátil, bonitos muebles, probablemente joyas en el dormitorio. El dueño trabajaba desde casa pero parecía dejar el apartamento vacío durante horas, según las luces apagadas. La voz de mi cliente se escuchó a través de mis auriculares preguntando si todavía estaba allí, pero no pude responder. Estaba escuchando a estos hombres planear robar mi apartamento y posiblemente otros en mi edificio. Christian dijo en rumano que deberían hacerlo esta noche después de que terminaran la jornada laboral. Mihai podría crear una distracción en el primer piso mientras André y George entraban por las ventanas. El andamiaje lo hacía fácil. Podrían simplemente entrar. Nadie sospecharía de los trabajadores de construcción en el andamiaje durante el día si regresaban por la noche.
Me temblaban las manos mientras activaba el micrófono y le inventaba una excusa a mi cliente sobre dificultades técnicas. Colgué y me quedé allí sentado tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Estos hombres habían estado vigilando el edificio durante días mientras fingían hacer trabajos de renovación. Conocían los horarios de todos, qué objetos de valor teníamos, a qué apartamentos sería más fácil acceder, y no tenían idea de que una persona en el edificio entendía cada palabra de su plan. Agarré mi teléfono y comencé a marcar el 911, luego me detuve. ¿Qué les diría? Que había escuchado a unos trabajadores de construcción hablando en rumano sobre entrar a robar. La policía pediría pruebas, evidencia, y yo no tenía nada más que mi palabra. Los trabajadores podrían afirmar fácilmente que había entendido mal o que estaban bromeando. Necesitaba algo concreto. Abrí mi computadora portátil y busqué aplicaciones de grabación, descargando una que podía capturar audio a través del micrófono de mi computadora. Luego coloqué mi computadora portátil cerca de la ventana y comencé a grabar, subiendo el volumen al máximo. Afuera, la conversación había pasado a la logística. Andre estaba explicando en rumano que volverían a las 11:00 de esta noche, cuando la mayoría de la gente estuviera dormida. Se estacionarían a 2 cuadras de distancia y se acercarían por el callejón detrás del edificio. George preguntó sobre las cámaras de seguridad y Andre se rió, diciendo que había revisado y que solo había cámaras en la entrada principal, ninguna en el callejón o en las escaleras de incendios. Habían estado trabajando aquí durante 4 días y nadie les había hecho ninguna pregunta. La gente veía a los trabajadores de la construcción y asumía que pertenecían allí. Christian mencionó que su primo tenía una camioneta que podían pedir prestada para transportar los artículos robados. Andre dijo que deberían robar al menos 5 apartamentos esta noche para que valiera la pena el riesgo. Comenzar en el 5.º piso con el 5C, ir bajando hasta el 3.er piso, tomar solo artículos de alto valor que pudieran cargar rápidamente, entrar y salir en 2 horas en total. Mi aplicación de grabación estaba capturando todo. Las palabras eran lo suficientemente claras para que cualquiera que hablara rumano pudiera entender. Pero necesitaba algo más que solo audio. Necesitaba pruebas de que estos hombres en específico eran los que estaban planeando esto. Saqué mi teléfono y lo coloqué cuidadosamente para tomar un vídeo a través de la ventana, asegurándome de obtener tomas claras de sus rostros. Andre estaba en sus últimos 40 años, con cabello canoso y un bigote espeso. Christian tenía unos 30 años con una complexión delgada y una cicatriz en la mejilla izquierda. George era corpulento con la cabeza rapada, y Mihai era el más joven, probablemente a mediados de sus 20 con cabello oscuro y rizado. Los grabé trabajando durante varios minutos, obteniendo imágenes claras de la cara de cada hombre, mientras el audio de mi computadora portátil continuaba capturando su conversación en rumano. Estaban discutiendo qué ventanas tenían las cerraduras más débiles. Andre dijo que la mayoría de las ventanas viejas en este edificio se abrirían con solo un destornillador y un poco de presión. Probó algunas mientras fingía inspeccionar los marcos. Christian preguntó específicamente por el apartamento 3B, mi apartamento, y Andre dijo que la ventana del dormitorio parecía la más fácil. Daba directamente al andamiaje y la cerradura era vieja. Podrían entrar y salir en 5 minutos. Lo vi señalar directamente a la ventana de mi habitación mientras le explicaba esto a Christian, y mi estómago se revolvió. A las 5:00, empacaron sus herramientas y bajaron del andamiaje. Los observé cargar su equipo en una camioneta blanca con el logotipo de una empresa de construcción en el lateral. La empresa se llamaba Apex Building Services, y rápidamente anoté el número de matrícula antes de que se fueran. Luego me senté con mis grabaciones y traté de averiguar qué hacer a continuación. Podría llevar esto a la policía ahora, pero me preocupaba que no lo tomaran en serio hasta después de que el robo realmente ocurriera. Podría advertir a mis vecinos, pero, ¿cómo explicaría cómo sabía sobre el plan sin revelar que hablaba rumano? Y si los trabajadores se enteraban de que alguien los entendía, podrían simplemente cambiar de planes y apuntar a un edificio diferente. Decidí llamar a la línea de no emergencia de la policía y explicar la situación. La operadora que contestó sonaba escéptica cuando describí lo que había escuchado, me preguntó si hablaba rumano y dije que sí, con fluidez. Ella preguntó si tenía pruebas y le expliqué lo de las grabaciones. Hubo una larga pausa antes de que dijera que enviaría a un oficial a tomar mi declaración. El detective Michael Reeves se presentó en mi apartamento 40 minutos después. Era un hombre fornido de unos 50 años con ojos cansados que parecía haber escuchado todas las historias posibles durante su carrera. Lo invité a pasar y le mostré las grabaciones, reproduciendo el audio primero. Escuchó con atención, pero no hablaba rumano, así que tuve que traducir. Expliqué que Andre estaba describiendo a qué apartamentos apuntar y cuándo, que Christian estaba preguntando sobre la logística, que planeaban regresar esta noche a las 11:00.
Reeves tomó notas. Pero pude ver la duda en su expresión. Me preguntó si tenía video, y le mostré las imágenes que había tomado de los 4 hombres en el andamio. Anotó sus descripciones y el nombre de la empresa de la furgoneta. Luego hizo la pregunta que yo había estado temiendo. ¿Cómo podía verificar que mi traducción era precisa? Podría estar inventando cualquier cosa y él no sabría la diferencia. Respiré hondo y expliqué mis antecedentes, cómo había crecido en Rumania y hablaba el idioma de forma nativa. Ofrecí que alguien más que hablara rumano verificara la traducción. Reeves asintió lentamente y dijo que investigaría la empresa de construcción para ver si había alguna señal de alerta. Me dijo que mantuviera mis puertas y ventanas cerradas con llave esta noche y que llamara al 911 de inmediato si escuchaba algo sospechoso. Le pregunté si iban a vigilar el edificio, y él dijo honestamente que no tenían los recursos para colocar oficiales en cada lugar donde podría ocurrir un delito. Aumentarían las patrullas en el área y responderían rápidamente si se les llamaba. Pero eso era lo mejor que podía ofrecer. Después de que se fue, me sentí frustrado y asustado. La policía no se estaba tomando esto lo suficientemente en serio, y esta noche estos hombres iban a irrumpir en mi casa y posiblemente lastimar a alguien si encontraban resistencia. Necesitaba un plan mejor. Llamé a mi vecina del otro lado del pasillo, una mujer mayor llamada Dorothy que había vivido en el edificio durante 30 años. Le dije que había escuchado a los trabajadores de la construcción planeando robar en los apartamentos esa noche, y que necesitaba asegurarse de que sus ventanas estuvieran cerradas con llave. Me preguntó cómo los había escuchado y le dije que había entendido su idioma. Dorothy me tomó en serio de inmediato y dijo que correría la voz a otros vecinos. En una hora, mi teléfono zumbaba con mensajes de texto de personas del edificio que pedían más detalles. Creé un chat grupal y expliqué lo que sabía sin mencionar los apartamentos específicos a los que los trabajadores habían apuntado. Dije que todos debían cerrar con llave sus ventanas, alejar los objetos de valor de la vista y considerar quedarse en otro lugar esta noche si fuera posible. Algunas personas pensaron que estaba exagerando, pero la mayoría se tomó la advertencia en serio. La mujer del 5C, cuyo apartamento Andre había mencionado específicamente, me envió un mensaje de texto para decirme que se iba a quedar con su hermana en Manhattan esta noche. Para las 8:00 de esa noche, al menos la mitad del edificio había hecho planes para estar en otro lugar, o había tomado precauciones de seguridad adicionales. Empujé mi pesada cómoda frente a la ventana de mi habitación y me aseguré de que todas las cerraduras de mi apartamento estuvieran seguras. Luego configuré mi computadora portátil y mi teléfono para grabar nuevamente, colocándolos donde capturarían a cualquiera que intentara entrar por la ventana. También llamé a mi padre, que todavía vivía en Queens, y le conté lo que estaba pasando. Insistió en venir para quedarse conmigo, llegando alrededor de las 9:00 con una bolsa de viaje y un bate de béisbol. Nos sentamos en la sala de estar con todas las luces apagadas, mirando la calle de abajo y esperando. A las 10:30, una camioneta azul oscuro se detuvo a 2 cuadras de distancia y se estacionó bajo una farola rota. No pude ver la matrícula, pero vi a 4 figuras salir y comenzar a caminar hacia nuestro edificio a través de las sombras. Mi padre agarró el bate de béisbol y yo tenía mi teléfono listo con el 911 ya marcado. Las figuras llegaron al callejón detrás de nuestro edificio y desaparecieron de la vista. 5 minutos después, escuché el débil sonido de metal raspando contra metal. Estaban trepando al andamio. Mi padre y yo nos trasladamos al dormitorio y nos colocamos a ambos lados de la ventana, fuera de la vista. A través del espacio en las cortinas, pude ver una forma oscura subiendo por el andamio hacia el 5.º piso. Estaban empezando por el 5C como lo habían planeado, probablemente sin saber que el apartamento estaba vacío ahora. Esperamos en silencio, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Luego vino el sonido de un vidrio rompiéndose arriba de nosotros, amortiguado pero distinto. Estaban dentro del 5C. Presioné el botón de llamada de mi teléfono y le susurré al operador del 911 que se estaba produciendo un robo en mi edificio. Varios sospechosos habían entrado por el andamio. El operador dijo que las unidades estaban en camino y que nos mantuviéramos escondidos y en silencio. Podíamos escuchar movimiento arriba de nosotros, pasos y sonidos de raspaduras mientras registraban el apartamento, luego voces que hablaban rumano, enojadas y confundidas porque el 5C estaba casi vacío. Andrei estaba diciendo que alguien debió haberles advertido. Christian dijo que debían irse ahora antes de que apareciera la policía, pero Andrei dijo que habían venido desde muy lejos y que necesitaban robar en al menos un apartamento más. Bajaban al 3.er piso a continuación, a mi apartamento. Envié un mensaje al chat grupal de que los sospechosos estaban dentro del edificio y que se mantuvieran en silencio y escondidos. Varias personas respondieron que ya habían llamado al 911. Los pasos en el andamio se acercaban, justo afuera de la ventana de mi habitación ahora.
Podía ver el rostro de Andrei a través de la cortina, iluminado por una pequeña linterna que sostenía. Examinó la cerradura de la ventana y sacó un destornillador, comenzando a introducirlo en el marco. Mi padre levantó el bate de béisbol y yo sostuve mi teléfono hacia arriba grabando todo. Andrei empujó la ventana, pero no se movió porque la había trabado con una clavija de madera. Empujó más fuerte, gruñendo de esfuerzo, y el vidrio se rompió levemente. Fue entonces cuando escuchamos las sirenas. Varias patrullas se acercaban rápido, con sus luces destellando en rojo y azul. Andrei maldijo en rumano y les gritó a los demás que corrieran. Escuché que se revolvían en el andamio mientras intentaban bajar rápidamente. A través de mi ventana, pude ver a Andrei perdiendo el agarre y agarrándose frenéticamente a las barras de metal. Logró sostenerse y comenzó a bajar más rápido. Desde la ventana de la sala, vi que las patrullas se detenían frente al edificio y a los oficiales saltando. Gritaban órdenes y las linternas barrían el andamio. 2 oficiales corrieron hacia el callejón en la parte trasera del edificio por donde los sospechosos estarían intentando escapar. Mi padre y yo permanecimos escondidos en la habitación hasta que escuchamos que tocaban la puerta del apartamento, y una voz gritar que era la policía. Corrí a la puerta y miré por la mirilla, y vi a 2 oficiales uniformados. Abrí la puerta e inmediatamente preguntaron si estábamos bien. Dije que sí y les dije que los sospechosos habían intentado entrar por la ventana de mi habitación, pero huyeron cuando escucharon las sirenas. Un oficial fue a revisar la ventana mientras el otro se comunicaba por radio para pedir actualizaciones. Escuchamos gritos desde afuera y luego otra voz en la radio que decía que tenían a 3 sospechosos bajo custodia en el callejón. Uno había escapado dirigiéndose hacia el norte a pie. El oficial regresó de mi habitación y dijo que la ventana estaba dañada pero intacta y que había marcas claras donde alguien había intentado forzarla. El detective Reeves apareció 20 minutos después, luciendo menos escéptico de lo que había estado esa tarde. Dijo que habían atrapado a Christian y George intentando escapar por el callejón. Los 3 llevaban herramientas de robo y Christian llevaba una bolsa con artículos robados del 5C, aparatos electrónicos y joyas que el inquilino anterior había dejado al mudarse el mes pasado. Mia y seguía prófugo, pero tenían su descripción y estaban registrando la zona. Reeves me preguntó si podía identificar a los hombres que habían arrestado y dije que sí. Me mostró fotos en su teléfono y le confirmé que definitivamente eran Andrei, Christian y George del equipo de construcción. Luego preguntó si estaría dispuesto a testificar sobre lo que había escuchado que planeaban. Le dije que absolutamente y le mostré las nuevas grabaciones que había hecho esta noche. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todo lo que había documentado. Las grabaciones de audio del jueves por la tarde con discusiones claras sobre su plan, las imágenes de vídeo de ellos señalando ventanas específicas, las nuevas grabaciones de esta noche. Reeves dijo que con esta evidencia, además de atraparlos en el acto, tenían un caso irrefutable. También dijo que la compañía de construcción, Apex Building Services, era una fachada. El registro del negocio tenía solo 2 meses de antigüedad y la dirección que figuraba era un buzón en una tienda UPS. La furgoneta que habían conducido había sido alquilada bajo un nombre falso. Es probable que estos hombres hubieran hecho esto antes en otros edificios de la ciudad. Los 4 se presentarían en una obra, afirmarían estar con una empresa legítima. Pasarían unos días vigilando el lugar y luego regresarían por la noche para robar el lugar. Era una operación sofisticada que probablemente había funcionado varias veces antes, pero esta vez habían cometido el error de hablar libremente en rumano frente a la ventana de alguien que entendía cada palabra. En los días siguientes, la historia se extendió por todo el edificio y luego a las noticias locales. Los reporteros llamaron para pedir entrevistas sobre cómo había detenido a una red de ladrones al entender el idioma de los trabajadores. Rechacé la mayoría de ellas, porque no quería atención, pero la administración del edificio envió un memorando agradeciéndome y advirtiendo a todas sus propiedades que verificaran las credenciales de las empresas de construcción con más cuidado. El detective Reeves me llamó una semana después para decirme que habían atrapado a Mihai tratando de cruzar la frontera hacia Canadá. Los 4 hombres enfrentaban múltiples cargos de robo, intento de robo y conspiración. La oficina del fiscal de distrito también estaba investigando si podían conectarlos con delitos similares en otros edificios. Reeves dijo que mi testimonio sería crucial en el juicio y me preguntó si estaría dispuesto a trabajar con un traductor para asegurar que las grabaciones se documentaran profesionalmente. Acepté y me pusieron en contacto con una traductora judicial certificada que se especializaba en rumano. Escuchó todas mis grabaciones y confirmó que mis traducciones eran precisas. Creó transcripciones oficiales que serían admisibles en los tribunales. La audiencia preliminar se llevó a cabo en octubre y tuve que testificar sobre lo que había escuchado. El abogado defensor de Andrei trató de argumentar que podría haber entendido mal o que su cliente estaba bromeando,
Pero cuando reprodujeron las grabaciones con la traducción certificada, ni siquiera el abogado pudo negar lo que se había dicho. El juez dictaminó que había suficiente evidencia para un juicio y los 4 hombres fueron retenidos sin derecho a fianza debido al riesgo de fuga. El abogado de Christian se acercó al fiscal del distrito para proponer un acuerdo de culpabilidad, y se ofreció a testificar contra los demás a cambio de cargos reducidos. Admitió que habían estado dirigiendo este plan durante 8 meses en todo Brooklyn y Queens, atacando al menos 15 edificios diferentes. Habían robado más de $200 en propiedades y mi edificio se suponía que sería su último trabajo antes de desaparecer en Rumania con el dinero. El juicio para Andrei, George y Mihai estaba programado para enero. Mientras tanto, traté de volver a la vida normal, pero el incidente había cambiado algo en mí. Me di cuenta de que prestaba más atención a las conversaciones que ocurrían a mi alrededor en diferentes idiomas, y me preguntaba qué información me estaba perdiendo al no entenderlas. Empecé a tomar clases de español por las noches, asumiendo que sería útil en Nueva York. Mi padre bromeó diciendo que debería trabajar como traductor para la policía, pero, sinceramente, la experiencia había sido lo suficientemente estresante como para no tener ningún deseo de repetirla. El juicio duró 3 días y testifiqué el segundo día. El fiscal me guió a través de las grabaciones y traduje los pasajes clave para el jurado. El abogado de Andrei me interrogó y sugirió que tenía una venganza contra los inmigrantes rumanos, lo cual era absurdo dado que yo mismo era rumano. El jurado se dio cuenta de sus tácticas y las pruebas fueron abrumadoras. Los 3 hombres fueron condenados por múltiples cargos. George obtuvo 8 años, Mihai obtuvo 10 y Andrei obtuvo 15 por su papel de liderazgo. Christian, que había aceptado el acuerdo de culpabilidad, fue condenado a 5 años y sería deportado después de cumplir su condena. Dorothy, de la puerta de enfrente, organizó una cena para todo el edificio para celebrar las condenas y agradecerme por haber evitado lo que podría haber sido una experiencia traumática para todos. La gente trajo comida rumana en honor al idioma que nos había salvado, lo que fue conmovedor, aunque la mayoría de ellos no tenía idea de a qué se suponía que sabía la auténtica cocina rumana. La mujer del 5C me dio una botella de vino caro y dijo que probablemente la había salvado de perder reliquias familiares que significaban todo para ella. Esa noche, sentado en mi apartamento con el andamio finalmente removido y mi ventana reparada, pensé en cómo el azar había protegido nuestro edificio. Si mis padres no hubieran emigrado de Rumania, si hubiera olvidado el idioma a lo largo de los años, si hubiera tenido puestos los auriculares y me hubiera perdido esa primera conversación, todo habría sido diferente. Esos hombres nos habrían robado todo y habrían pasado a su siguiente objetivo y nadie lo habría sabido hasta que fuera demasiado tarde. El detective Reeves me llamó por última vez para decirme que, según el testimonio de Christian, habían conectado al equipo con otros 11 robos con 7 víctimas más identificadas. La oficina del fiscal de distrito estaba trabajando en la restitución, pero la mayor parte de la propiedad robada ya se había vendido o enviado al extranjero. Aún así, al menos estos hombres estarían en prisión durante años y luego deportados, incapaces de aprovecharse de más comunidades de inmigrantes. Me agradeció mi cooperación y dijo que había prestado un verdadero servicio a la ciudad. Le dije que solo había estado protegiendo mi hogar, pero dijo que era más que eso. Había demostrado a la gente que prestar atención a lo que sucede a tu alrededor, ser consciente de tu entorno y confiar en tus instintos, esas cosas importan. Unos meses después, estaba trabajando en mi escritorio cuando volví a oír voces fuera de mi ventana. El corazón me dio un vuelco antes de darme cuenta de que solo eran trabajadores de mantenimiento que reemplazaban algunos ladrillos dañados que el equipo anterior había marcado pero nunca había arreglado. Estos trabajadores hablaban inglés y pude escuchar a su supervisor verificando sus credenciales con la administración del edificio. La industria se había vuelto más estricta después de que nuestro caso saliera en las noticias, y más edificios verificaban que los equipos de construcción fueran legítimos antes de darles acceso. Todavía escucho cuando la gente habla rumano en público, un hábito que ahora no puedo parecer romper. La mayor parte del tiempo es solo una conversación normal. Inmigrantes hablando de sus vidas en su lengua materna como solían hacer mis padres. Pero de vez en cuando escucho algo que me hace prestar más atención y he aprendido a confiar en ese instinto. La semana pasada estaba en un restaurante en Queens, y escuché a 2 hombres en la mesa de al lado, hablando en rumano sobre una estafa de tarjetas de crédito que estaban ejecutando. Grabé silenciosamente la conversación en mi teléfono y llamé al detective Reeves cuando llegué a casa. Dijo que se lo pasaría a la división de fraudes y me agradeció por mantenerme alerta. Supongo que eso es lo que soy ahora, la persona que escucha con atención y habla cuando algo no está bien. Mi padre dice que mi madre estaría orgullosa de que haya utilizado el idioma que ella me enseñó para ayudar a la gente. Me gusta pensar que tiene razón.
Siempre dijo que el idioma era un puente entre culturas, una forma de entender a las personas diferentes a ti. Probablemente no imaginaba que lo usaría para atrapar a delincuentes, pero apreciaría la ironía. En estos días duermo mejor sabiendo que esos 4 hombres están encerrados y que nuestro edificio es seguro. El nuevo equipo de construcción que finalmente vino a terminar el trabajo de renovación era profesional, y tenía las licencias adecuadas, y hablaban inglés lo suficientemente alto como para que todos pudieran entender exactamente lo que estaban haciendo. Pero todavía mantengo mis ventanas cerradas por la noche y todavía presto atención a las conversaciones que ocurren a mi alrededor en idiomas que la gente asume que nadie más entiende. Porque aprendí algo importante ese día de septiembre cuando se levantó el andamio frente a mi ventana. Las personas más peligrosas suelen ser las que creen que nadie escucha y, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es demostrarles que están equivocados. Te agradezco que hayas visto hasta aquí. Si te ha gustado, dale un me gusta, deja un comentario y suscríbete para no perderte la próxima historia.